Hola, hoy comenzamos el estudio de la química orgánica. Entonces, como punto de partida vamos a hablar de los compuestos más básicos que podríamos encontrar en esta rama de la ciencia química y que nos sirven como punto de partida para el estudio y comprensión de grupos o moléculas un poco mucho más complejas. Entonces, estamos hablando de los compuestos químicos que conocemos como alcanos. Para ello, lo primero que debemos saber, pues obviamente es qué son los alcanos, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus desventajas y obviamente cuál es su nomenclatura, cómo nombrar si nos dan una molécula o en caso de que nos den un nombre, pues lograr hacer la estructura de esa molécula. Entonces comenzamos con nuestro estudio de los alcanos. Los alcanos hacen parte del grupo de moléculas que conocemos como hidrocarburos. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado ese término, pero muchas veces no tenemos claro a qué se refieren cuando nos hablan de los hidrocarburos. Y entonces, cada vez que escuchemos ese término, pues lo que vamos a pensar es en moléculas o compuestos químicos que están formados exclusivamente por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces ya saben, hidrocarburos. Hidro de hidrógeno y carburos, pues obviamente de carbono. Entonces, compuestos químicos formados de hidrógeno y carbono. Ellos se dividen en dos grandes categorías, los hidrocarburos alifáticos, los tenemos acá, y los hidrocarburos aromáticos. Este término aromáticos, sé que enseguida todos pensamos en la palabra aroma, olor, y esa es la característica de este grupo de hidrocarburos, el olor. Entonces acá en el grupo de los hidrocarburos alifáticos vamos a encontrar tres subgrupos principales, los alcanos, los alquenos y los alquinos. Y de pronto muchos de ustedes ya aquí se perdieron con estos términos, pero es muy sencillo identificarlos y poder reconocerlos. ¿Cómo? Los alcanos son las moléculas en las cuales las uniones entre un átomo de carbono y otro átomo de carbono son enlaces simples. Toda la molécula puede ser muy larga o muy corta. Los átomos de carbono que la componen están unidos por enlaces simples. En el caso de los alquenos, aquí vemos, hay al menos un enlace doble que une dos átomos de carbono. Y en el caso de los alquinos, pues lo vemos aquí de manera muy sencilla, hay por lo menos un enlace triple uniendo átomos de carbono. Entonces recuerden, alcanos enlaces simples, alquenos enlaces dobles y alquinos enlaces triples. Esto siempre hacemos alusión a los enlaces que unen átomos de carbono. Entonces vamos a dar las cuatro características principales de los alcanos como para que podamos avanzar un poco en el estudio y los identifiquemos y podamos de pronto relacionarnos un poco de manera más íntima con estas moléculas. Todos los alcanos responden a esta fórmula molecular general. C, que es el símbolo químico del átomo de carbono, en un número N, hidrógeno, H, en una cantidad 2N más 2. Todos los alcanos responden a esta estructura. O sea, el átomo o la cantidad de átomos de carbono va a determinar la cantidad de átomos de hidrógeno en esta relación 2N más 2. Vamos con un ejemplo para que lo entiendan un poco más rápido. Si tenemos 6 átomos de carbono, o sea que esta N vale 6, tendríamos que 6 por 2 es 12, más 2, 14. O sea que si tenemos 6 átomos de carbono, pues obviamente vamos a tener, para que sea un alcano, 14 átomos de hidrógeno. Y esta es una fórmula molecular de un alcano. Un alcano que tiene 6 carbonos, los cuales, recuerden, se unen entre ellos por enlaces simples. Esa es la característica principal de los alcanos. Encontrar solo enlaces simples y que cumplan con esta fórmula matemática. Listo, otra característica que nos recalca mucho y que muchas veces también no comprendemos bien es este término, que son hidrocarburos saturados. ¿Sí? Muchas veces ni sabemos
¿A qué hace alusión ese término? Entonces, para eso basta con recordar lo siguiente. Recuerden que un átomo de carbono es tetravalente. Tetra quiere decir 4, valente, valencias, o sea que tiene 4 electrones que necesitan estar asociados o formando una pareja con otros electrones de otros átomos para que el carbono sea un elemento estable. Listo, recuerden que todos los elementos están buscando alcanzar esa configuración electrónica en su nivel de energía más externo. En el caso del carbono, para que él alcance ese estado, necesita compartir o formar parejas de esos 4 electrones. Entonces, por eso es tetravalente. ¿Y qué sucede? Que en los alcanos siempre se van a formar estas 4 parejas, ya sea con átomos de carbono al lado y lado y átomos de hidrógeno, o incluso pueden ser 4 átomos de hidrógeno. Pero entonces, por eso es que se llaman saturados, porque las posibilidades siempre van a estar ocupadas. Recuerden que en el caso de los alquenos, aquí se podía formar un enlace doble y entonces solo van a haber 1, 2 y 3 átomos unidos. Y entonces no va a hacerse uso de las 4 posibilidades, porque son 4 enlaces diferentes que se van a formar para que él se cumpla con esta característica de ser saturados. Entonces, importante la fórmula y que siempre los alcanos son hidrocarburos saturados. Lo otro es que los alcanos carecen, o en una molécula de alcano nunca vamos a encontrar un grupo funcional. ¿Qué son los grupos funcionales? Pues aquellas combinaciones de elementos químicos que dan una característica o una propiedad físico-química siempre muy determinada. Por ejemplo, todos los alcoholes tienen un grupo funcional que es el grupo hidroxilo o H, y la presencia de esa combinación pues hace que los alcoholes todos tengan unas propiedades físico-químicas muy parecidas. Y la última característica de los alcanos es que ellos pueden existir en formas estructurales que se llaman isómeros. Isómeros. Iso significa igual. Esto lo veremos un poco más adelante cuando ya estemos hablando de nomenclatura. Bueno, y entonces si ven esta lámina, una estufa, una bombona de gas, una carretera siendo asfaltada y la señal de tránsito internacional para el combustible. ¿Y qué tienen en común? En que están hablando de esas 4 imágenes o hacen relación a los alcanos. ¿Por qué? Porque es que los alcanos son compuestos químicos hidrocarburos que están en nuestra vida cotidiana prácticamente en cada momento. Tenemos relación con estos compuestos químicos y entonces por eso es tan importante su estudio. Imagínense que se utilizan compuestos químicos de tipo alcano para cocinar ya sea con gas natural o con gas en bombonas. La mayoría de los combustibles que utilizamos están relacionados directa o indirectamente con alcanos y, por ejemplo, en esta situación cotidiana que ven mucho en las carreteras, pues estamos hablando también de alcanos. Aquí podríamos estar hablando de gas propano, gas butano, gas metano. En el combustible, algunos alcanos están presentes en la gasolina, en el diésel y el asfalto. Es un alcano que, como es muy económico al ser mezclado con arena o con grava, nos brinda esta capa que es bastante económica para hacerle mantenimiento pues a las vías. Y entonces se dan cuenta que los alcanos están relacionados con nuestro día a día de manera bastante íntima. Obviamente, como les decía al principio, pues estas son unas ventajas, pero también sabemos que se pueden convertir en desventajas o en un impacto ambiental que a largo plazo nos ha ido perjudicando. Ustedes saben, la combustión de los alcanos, esa combustión libera gran cantidad de energía, pero también liberan gases de efecto invernadero. Entonces, debemos encontrar ese equilibrio entre lo bueno y lo malo para estas moléculas químicas. Y entonces, como son moléculas químicas que están en nuestro día a día, en nuestro minuto a minuto, pues debemos entenderlas, comprenderlas y saber todo lo relacionado lo más que podamos con ellas.
Y para eso es muy importante entonces que sepamos lo que es la nomenclatura. La nomenclatura es un conjunto de reglas o parámetros que se establecen para que como que todos hablemos un mismo idioma o entendamos una misma temática. Hay nomenclatura, por ejemplo, para las direcciones de una casa, hay nomenclatura para nombrar una especie biológica y también hay nomenclaturas para nombrar especies químicas. Y entonces existe algo que se llama la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, siglas en inglés IUPAC. Ellos son sencillamente una reunión de personas relacionadas con la química que de manera periódica establecen algunas reglas de juego para todo lo relacionado con la química, en este caso con la química orgánica. Alguna vez un estudiante me dijo que era algo así como la ONU de la química y le dije que era muy buena ese símil para definir lo que es la IUPAC. La IUPAC es una unión internacional de químicos de todos lados del mundo donde se ponen de acuerdo como para que todos hablemos un mismo idioma y entendamos la química si establecemos unas normas, unas reglas de juego que todos debemos seguir. Entonces ya saben quién rige esto. Esto no lo dice una persona porque se le antoja, sino que sencillamente hay un órgano que se encarga de establecer todas estas reglas de juego. Y entonces ellos establecieron unas reglas de juego bastante sencillas que todos debemos entender. Establecieron primero unos prefijos para cantidad o para el número de átomos de carbono que estén presentes en una molécula. Resulta que los primeros 4, si nos damos cuenta, no son los prefijos matemáticos que estamos acostumbrados para los números 1, 2, 3 y 4, porque estamos acostumbrados al prefijo mono, di o bi, tri y tetra. Para 5 estamos acostumbrados al prefijo pen, aquí está, para 6 ex, 7 ep, 8 oc, 9 non y 10 dec, y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué ocurrió con estos 4 prefijos? La IUPAC aceptó estos términos, ya que antes de que se establecieran estas reglas de juego, estos 4 compuestos químicos ya tenían unos nombres que eran de amplio uso. Y entonces se decidió que lo mejor era que se siguieran usando esos nombres de uso común, pero que del prefijo 5 en adelante sí nos remitiéramos a los prefijos matemáticos. Y entonces por eso se utilizan estos prefijos para 1 met, 2 et, 3 prop y 4 but, pero de ahí en adelante sí vamos a usar prefijos matemáticos para 5, 6 y así sucesivamente, sin importar el número o cantidad de átomos de carbono que haya en la molécula. Entonces, esto lo debemos tener muy en cuenta al momento de nombrar un hidrocarburo o incluso cualquier otra molécula orgánica mucho más compleja. Y lo otro es que debemos entender que hay unos compuestos químicos derivados de alcanos que reciben otro nombre. ¿Por qué? Sencillamente porque recuerden que para que una molécula sea alcano debía cumplir con una estructura matemática. La cantidad de átomos de carbono nos determinaba la cantidad de átomos de hidrógeno. Aquí hay un carbono y entonces recordemos que la cantidad de hidrógeno debería ser N, que en este caso es 1 por 2, sería 2 más 2, CH4 y cumplimos. Pero algunos compuestos químicos ocurre que se les retira el hidrógeno y entonces ya queda con una relación matemática diferente que no se puede llamar alcano. Y a esas derivaciones se le llaman alquilos. Y entonces, si se dan cuenta, miren cómo se nombran los alcanos. Recuerden que hacíamos uso de unos prefijos y para cuando tenemos una molécula de tipo alcano, lo que vamos a usar es un sufijo que es el sufijo ano. Lo vamos a agregar a ese prefijo y entonces podemos ir nombrando las moléculas. Pero en el caso de los alquilos vamos a sustituir el sufijo ano por el sufijo hilo. Y entonces pasamos de metano a metilo. De hexano pasamos a exilo. De nonano pasamos a nonilo. Y siempre vamos a estar cumpliendo también con esta fórmula matemática para los alquilos. Y entonces esas dos son consideraciones muy importantes que debemos tener en cuenta al momento de establecer nombres de hidrocarburos tipo alcano. Aquí teníamos entonces la fórmula de los alcanos
y la fórmula de los alquilos podríamos decir que es CnH2n, ya no más 2, sino más 1. Y entonces ahora sí nos vamos a meter de lleno con lo que es la nomenclatura. Y entonces nos dicen que en el sistema IUPAC, recuerden que es la entidad que rige esto, el nombre de un hidrocarburo está formado por 3 partes. Una parte que es un prefijo, la parte principal y al final un sufijo. Y entonces cada una de estas partes nos está indicando algo de la molécula y por eso esto se vuelve muy sencillo. El prefijo nos indica los posibles sustituyentes que podríamos encontrar en una molécula dependiendo de la complejidad de esa molécula. La parte principal corresponde al número de carbonos, recuerden los prefijos que acabamos de ver. Y por último, el sufijo nos está indicando es el grupo funcional de la molécula. Y entonces recuerden, en el caso de los alcanos, este sufijo es ano. En el caso del alquilo, el sufijo es ilo. En el caso de los alquinos, sería ino. En el caso, por ejemplo, del alcohol, es el sufijo ol. Propanol, octanol, todos los alcoholes siempre terminan en ol, porque ese es el sufijo típico, y entonces eso nos da ya muchos indicios de la molécula de la cual estamos hablando. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 moléculas. Todas son alcanos. Miren que los enlaces que hay entre carbonos son enlaces simples. Y si sacamos la cuenta de carbonos e hidrógenos, todos cumplen con la fórmula CnH2n más 2. Aquí tenemos una molécula que es muy sencilla, que es el metano. Y entonces recuerden que el carbono tetravalente tiene para formar 1, 2, 3 y 4 enlaces con hidrógenos, en este caso porque son alcanos, y entonces tenemos una fórmula molecular que es CH4. Esta es una fórmula molecular y aquí tenemos una fórmula desarrollada. ¿Por qué desarrollada? Porque nos muestra de manera explícita cómo está organizada la molécula. Un carbono central rodeado de 4 hidrógenos. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Si lo ven, CH4. C1, H4. Esta molécula, recuerden que el prefijo para un carbono es met. Y como es un alcano, termina en ano. Entonces sería metano. Vamos con esta molécula. En esta molécula ven que está la presencia de 2 carbonos, 1 y 2. Y entonces el prefijo para 2 es et. Y como es un alcano, esta molécula se llama etano. Acá vemos 3. De pronto ustedes no lo ven y se confunden, yo se lo voy a mostrar. Aquí tienen 1 y esta intersección que se forma aquí es otro carbono. Y aquí tienen el tercer carbono. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Aquí está el segundo. Cada intersección en estos dibujos, en estas estructuras condensadas, equivalen a carbonos. Entonces tenemos 1, 2 y 3. El prefijo para 3 es prop y la terminación o el sufijo es ano. Esta molécula corresponde al propano. Acá tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. El prefijo para 4 carbonos es but. Entonces la terminación ano equivale a que esta molécula se llamará butano. Y aquí tenemos una molécula un poco más grande, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos y 8 carbonos. Prefijo para 8 es ot y la terminación ano para los alcanos de esta molécula es el octano. Y la particularidad de todas estas moléculas que vemos acá es que ellos son alcanos lineales. Son moléculas muy sencillas que sencillamente es una fila muy larga o muy corta de carbonos, uno al lado del otro, y cada uno de ellos completa sus 4 enlaces con moléculas de hidrógeno. Aquí habría hidrógenos al lado y lado. Listo. Esas moléculas realmente son muy sencillas de nombrar porque lo único que vamos a recurrir es al prefijo matemático y al sufijo ano. Pero la realidad es que los alcanos, la mayoría de las veces, son moléculas un poco más complejas. ¿Qué quiero decir con que sean más complejas? Con que ya no solo encontraremos una sucesión de carbonos, sino que es posible que encontremos ramificaciones, o sea, derivaciones de esa cadena principal. Aquí tenemos una molécula de una forma ilustrada, que es una fórmula desarrollada, y aquí tenemos la misma molécula, pero de una forma estructural condensada.
Son la misma molécula, pero la pongo de maneras para que ustedes se vayan acostumbrando a cómo es posible que encuentren ilustradas estas moléculas en las diferentes fuentes bibliográficas. Esto es un alcano ramificado. ¿Por qué? Porque sencillamente encontramos ramas. Digamos que este es el tronco y aquí tenemos una rama. Aquí tenemos el tronco y aquí tenemos una rama. Esta estructura que sale aquí es la misma molécula que esta y la misma molécula que esta. Lo único que ya aquí es una fórmula totalmente condensada. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que cada punto, cada intersección me representa un carbono. Y aquí los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Y la ramita que está aquí, mírenlo. Las tres estructuras son la misma molécula. Son formas de ilustrar una misma molécula. ¿Cuál es la ventaja? Que esto es una fórmula mucho más rápido para trabajar y para dibujar. Aquí ya se vuelven implícitos los carbonos en los extremos y aquí se vuelven implícitos los carbonos en cada uno de los lugares. ¿Listo? Entonces, la nomenclatura se basa en ¿qué? En una receta, digámoslo así. ¿Qué es la receta? El primer paso es siempre, cuando nos dan una estructura de este tipo, que determinemos cuál es la cadena lineal más larga que podemos formar en esa molécula de carbonos. Solo nos van a interesar los carbonos. Yo en esta molécula podría decir 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿cierto? Esto es una fila de carbonos. Pero yo también podría decir 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces la primera regla me dice es cuál es la cadena consecutiva o la sucesión consecutiva más larga de carbonos que puede formar. Aquí la más larga es la del plano horizontal, que es una sucesión de 7 carbonos. Listo. Por eso aquí lo vemos en rojo, para que se den cuenta que esta es la cadena consecutiva de carbonos ininterrumpidos que podríamos formar. El segundo paso es numerar esos carbonos. Y aquí entonces ya los tengo numerados. Yo puedo comenzar de izquierda a derecha o puedo comenzar a numerar de derecha a izquierda. Miren, sin importar el sentido, obviamente me van a dar 7 carbonos. Pero me dicen que la forma correcta de numerar es teniendo en cuenta el sustituyente o rama que se pueda encontrar. La forma correcta debe ser aquella en la que esa rama o ese sustituyente adquiera el localizador, o sea, o el carbono más bajo posible. Aquí es muy sencillo, ¿por qué? Porque si yo numero de aquí para acá, está en posición 4 y si encuentro de aquí para acá, también va a estar en posición 4. Entonces cualquiera de esas dos numeraciones y sentido de la molécula va a estar bien. Pero imagínense que esta rama no estuviese aquí, sino que estuviese aquí. Yo debería numerar de aquí para acá para que me quede en posición 2 y no numerar de aquí para acá, porque si lo hago me queda aquí, me quedaría en posición 6. Y 6 es mayor que 2. Y me dicen que no, que la posición debe ser lo menor posible. Entonces ya sabemos que es buscar la cadena lineal consecutiva más larga y que las ramas adquieran la localización menor. Entonces ya tenemos numerado y sabemos que vamos a utilizar este sentido de la molécula de izquierda a derecha. El tercer paso es nombrar estos sustituyentes. Este sustituyente que está aquí, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene un solo carbono, aquí está. Porque este que está aquí hace parte de la cadena. Entonces tenemos un carbono aquí. Mírenlo aquí cómo estaba desarrollado y teníamos un carbono aquí. Listo, porque este que está aquí es este que está aquí, hace parte de la cadena. Y entonces, ¿se acuerdan cuando vimos cómo se llamaba este señor CH3? Él se llama metilo, es un alquilo. Y entonces ya yo sé que en la posición número 4 tengo una molécula que se llama metilo. Y ya tengo prácticamente toda la información suficiente para nombrar esta molécula. Y entonces recordemos, los prefijos indican los sustituyentes presentes. Mírenlo. Utilizo un código de colores verde. ¿Cuál es el sustituyente que tenemos aquí? Metilo. Rojo nos dice la parte principal,
que es el número de carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? 7. Y por último, el sufijo del grupo funcional. ¿Qué molécula es esta? Esta molécula es un alcano. ¿Y cuál es el sufijo de los alcanos? Ano. Entonces aquí tengo, que tengo el 4-metilo, que 7 carbonos sería el prefijo -ept, y el sufijo ano para los alcanos. Observación importante, los radicales metilos, los alquilos en general, al momento de ingresar al nombre del alcano, no se nombran completos, sino que se les elimina la O. Y entonces por eso aquí yo coloco 4-metil. Y entonces ahora sí, organicemos el nombre de esta molécula. Los sustituyentes, 4-metil. La parte principal, et, y el sufijo ano. O sea que esa molécula se llamará 4-metilheptano. Y este es el nombre. Observación importante, entre un número, que es el localizador geográfico en la molécula, y un nombre, un sufijo o un prefijo, siempre va un guión. Entonces se leería 4-metilheptano. Ese es un primer ejemplo bastante sencillo. Podemos ver de pronto ahora un ejemplo un poco más complicado. Muchos dirán que es muy complicado y realmente no. La estructura es un poco más elaborada, pero si seguimos los mismos pasos vamos a encontrar su nombre de manera muy sencilla. Listo. Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Si recuerdan, buscar aquella cadena lineal consecutiva de carbonos que sea lo más larga posible. En la molécula anterior fue muy sencillo porque era el plano horizontal, pero eso no siempre será así. Muchas veces, como será en este caso, el plano horizontal no será el más largo. Miren que el plano horizontal aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Y diríamos, es bastante larga, pero miren lo que voy a hacer ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y este desvío que hago aquí me permite encontrar una cadena consecutiva de carbonos mucho más larga que la del plano horizontal. Ya esto es una cadena de 12 carbonos que le gana obviamente a esta cadena. Y entonces esta es mi estructura principal. Listo. Y me quedan estas dos como ramas o sustituyentes. Ahora, ¿qué debo hacer? Numerar. Y siempre recuerden que se debe numerar para que a las ramas o sustituyentes les queden los menores números posibles. Entonces, yo comienzo de aquí 1, 2, 3 y 4. Esta es la primera rama, ya la voy a encontrar en posición número 4. Si yo hubiese comenzado por acá, 1, 2, 3, 4 y 5. La primera rama la encuentro en posición 5. Y ya por ahí me estaría equivocando porque el sentido real de la molécula es este. Recuerden que la recomendación es que la numeración sea lo menor posible. Siguiente paso, nombrar los sustituyentes, saber dónde están ubicados y cómo se llaman. Entonces, en este caso, los sustituyentes están en posición número 4 y el otro sustituyente está en posición número 8. ¿Quién está en la posición número 4? ¿Cuántos carbonos tiene este alquilo? Tiene un carbono, aquí está. Por eso se llama metilo. Mientras que este que está en posición número 8 tiene 1 y 2. Por eso estas ramificaciones o estos ángulos que se forman aquí para indicar que aquí hay un átomo de carbono y después viene acá otro en la punta. Y entonces el alquilo, que tiene 2 carbonos, su prefijo es et, prefijo para 2 es et, y la terminación de los alquilos es ilo. Por eso este señor se llama etilo. Y entonces otra vez ya tengo organizada toda mi molécula. Por último es darle el nombre. Cadena, ubicaciones y nombres de esas ramas sustituyentes. Y nuevamente, prefijos, parte principal y sufijo. ¿Qué prefijos tengo acá? Tengo el 4-metil, recuerden que la O se elimina, y tengo 8-etil. Prefijo para 12 carbonos es duodec. Y el sufijo para los alcanos es ano. Mi molécula, por eso se llama 8-etil 4-metil duodecano.
Observación. Fíjense que aquí tengo el 4-metil y el 8-etil. Al momento de organizarlos en el nombre, la IUPAC me dice, debes tener en cuenta el orden alfabético de los nombres, no el orden numérico. Lo lógico sería 4-metil, 8-etil, porque el 4 es menor, pero lo que me interesa es el nombre del sustituyente organizado alfabéticamente. Entonces la E en el alfabeto aparece antes que la M y por eso colocamos 8-etil, 4-metil. Y recuerden que entre número y letra siempre va un guión. ¿Listo? Esto es muy importante, la ubicación de esos guiones. Ya hemos visto una molécula muy sencilla, hemos visto ahora una molécula un poco más compleja y pues podemos seguir practicando con otras moléculas. Aquí tenemos una estructura ya mucho más condensada. Miren que aquí nos están poniendo los carbonos de los extremos, pero sabemos que en los extremos siempre hay CH3. Y entonces nuevamente vamos a hacerlo un poco más rápido porque ya debe estar un poco más claro esto. Buscar la cadena lineal más consecutiva. Aquí es muy evidente, es la del plano horizontal. Aquí lo tenemos. Vamos a numerar. ¿Cuál es el sentido para numerar? Que los sustituyentes tomen las posiciones más bajas posibles. Si yo numero de aquí hacia acá, 1, 2 y 3. El primer sustituyente lo ubico en la posición 3. Si numero de aquí para acá, el primer sustituyente, como vemos en el caso, está en la ubicación número 2. Y entonces ya eso me da un indicio de que la molécula debe ser de aquí hacia acá. Tengo la molécula debidamente numerada, sé que es una cadena de 10 carbonos con 3 ramificaciones, 1, 2 y 3. Siguiente paso, nombrar esos sustituyentes. Y entonces recuerden, sustituyente de un carbono es el metil, aquí aparece una vez el metil y aquí está repetido el metil, y una cadena sustituyente de 2 carbonos, un carbono aquí y otro carbono aquí, se llama etil. Por último, organizo la información y nombro esa molécula. Y entonces tengo que por orden alfabético el etil lo voy a escribir primero, en su ubicación 5, 5-etil. Y luego me aparecen los metiles, pero mucho cuidado aquí, que el metil está repetido. Y entonces, ¿yo qué hago? Para ser más dinámico y más eficiente, yo coloco la ubicación 2 y la ubicación 8. 2,8. Y como son 2, utilizo el prefijo matemático de 2, que es di. Y por eso digo que en la ubicación 2 y en la ubicación 8 hay 2 metil. Uno aquí y otro acá. Y la molécula, como tiene 10 carbonos, es el decano. Mi molécula se llama 5-etil 2,8 dimetil decano. Listo, esta es una molécula un poco más complicada, pero quería enseñarles este artificio que se utiliza para nombrar cuando el grupo es repetido en 2 ubicaciones diferentes. Si hubiese otro metil por acá, yo diría 2, 6, 8, trimetil, porque serían 3 metiles. Y no decir 2 metil, 6 metil, 8 metil, decano, no. Yo simplifico o agrupo, como dirían los matemáticos. Y vamos con otro ejemplito. ¿Por qué quiero mostrarlo? Porque es posible que ustedes encuentren elementos químicos en algunos de estos compuestos que no son grupos funcionales, porque el cloro es sencillamente otro elemento químico, pero no es un grupo funcional. Pueden encontrar cloro, bromo y otros elementos químicos, y ellos también se deben nombrar y se deben aclarar, porque si yo omito el cloro en el nombre, pues esa molécula va a corresponder a otra estructura y no a esta. Recordemos, primer paso, encontrar la cadena más larga de carbonos. Mírenla aquí donde está. Nuevamente, corresponde al plano horizontal. El sentido de la molécula es aquel sentido en el cual los sustituyentes o ramas adquieren las ubicaciones menores. Y este ejemplo está pensado para lo siguiente. Si yo numero de aquí para acá, encuentro 1, 2, 3. El primero lo encuentro en la ubicación 3 y de aquí para acá también lo encontré en la ubicación 3. Después en la ubicación 4 encuentro igual. En la posición 5 igual. Y en la posición 6 igual. Y entonces estoy encontrando que
En cualquier de los dos sentidos, las ubicaciones van a ser iguales. Fíjense, de aquí hacia allá tendría 3, 4, 5 y 6. Y de aquí hacia acá también estoy encontrando 3, 4, 5 y 6. Pero entonces, la UPAC dice que cuando esto ocurre, debo recurrir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El orden alfabético. Y entonces, ¿a quién tengo en la ubicación 3? Al etil. Y en la ubicación 6, al metil. Esta ubicación, si yo la tomo de aquí para acá, sería ubicación 3 y esta de aquí para acá, ubicación 3. Y entonces yo tengo que en la 3 aquí encuentro etil y en la 3 aquí encontraría metil. ¿Quién aparece primero alfabéticamente? El etil. Y entonces por eso la numeración correcta es de aquí para acá, para que el etil que está aquí mantenga la ubicación menor. Siguiente paso. Tengo en la posición 3 un etil, en la posición 4 cloro, en la posición 5 cloro y en la posición 6 metil. Y entonces recuerden, aquí tengo 4, 5 dicloro, para no tener que decir 4 cloro, 5 cloro. Listo. Nombre de esa molécula, 3, aquí está. ¿Quién está ahí? Etil. En la posición 4 y en la posición 5 encuentro dos veces el cloro, dicloro. Y en la posición 6 encuentro al metil en una cadena de 8 carbonos, cuyo prefijo sería oc y sufijo ano, porque esto es un alcano. Y entonces tenemos que esa molécula se llama 3-etil, 4,5 dicloro, 6 metil octano. Listo. Y entonces espero que con esto quede un poco más claro lo que hemos estado viendo hasta ahora en clase, les sirva de ayuda, de guía para el estudio de los alcanos y en general de los hidrocarburos, porque ellos son el punto de partida para entender cualquier otra molécula de química orgánica. Nos vemos en una próxima clase, chicos.